Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a ECODES por invitarnos, como siempre, a lo que ya es una tradición, ¿no?, en esta iniciativa, ¿no?, que está de máxima actualidad y aparte que sé que se trabaja con muchísimo cariño también por parte de todas las empresas que participan. Yo creo que nos toca en un momento que estamos inmersos, ¿no?, en un debate importantísimo, en un debate muy relacionado, ¿no?, con cómo va a ser el día de después, ¿no?, después de la crisis del COVID que ha convulsionado al mundo, ¿no?, y que ha generado evidentemente, ¿no?, muchísimo dolor y muchísima convulsión, ¿no?, en todos los países y en todos los sectores, ¿no? Es una experiencia en la que por primera vez, ¿no?, todos estamos compartiendo una vulnerabilidad simultánea, ¿no?, ante una crisis sanitaria y requiere, ¿no?, de la concertación de esfuerzos, ¿no?, por parte de países, de empresas, ¿no?, y de todas y por parte, perdón, de todos los agentes y ciudadanos. La respuesta inmediata no puede ser otra que frenar el virus y mantener nuestras economías, ¿no?, y nuestros sistemas financieros atendiendo a los más vulnerables, pero al mismo tiempo no tenemos que trabajar en una estrategia de cómo recuperarnos, ¿no?, cómo recuperar nuestra economía, cómo recuperar nuestras vidas, cómo recuperar lo antes posible también y volver a generar oportunidades de empleo, en definitiva, volver a generar valor añadido, ¿no?, en todas las sociedades. Y es un momento en el que los gobiernos, las instituciones públicas y privadas, también los sectores, nos hacemos una pregunta clave: ¿qué queremos recuperar, ¿no?, del modelo anterior? ¿Qué debemos reconducir y sobre qué bases regulatorias y financieras, ¿no?, necesitamos trabajar? ¿Queremos volver a un modelo de desarrollo en el que ya ciencia, en el que ya las instituciones financieras, en el que el propio web nos lo ponía delante, ¿no?, de nuestros ojos como un modelo agotado por ser insostenible, no solo en términos ambientales, que también, sino sobre todo en términos financieros, ¿no?, y en términos sociales? Un modelo además complejo, con muchos riesgos debido a la globalización, con cadenas de valor interdependientes, con altas tasas de destrucción de empleo y altísimas tasas de pérdida de biodiversidad, sin mencionar, ¿no?, los impactos del cambio climático que se han adelantado a lo proyectado por la ciencia y se materializan, como todos sabéis, ¿no?, en tornados, incendios, sequías, en las danas españolas que están afectando, ¿no?, a todos los sectores productivos. Lo que tenemos claro, porque llevamos también tiempo trabajando en ello, que existe una alternativa, ¿no? Existe una solución mejor en la que ya llevábamos trabajando, en el marco, evidentemente, de las soluciones, ¿no?, que se estaban buscando para dar respuesta a la crisis climática, una crisis que, como la crisis de biodiversidad, es sistémica, no espera a que frenemos la pandemia actual y que requiere, ¿no?, de soluciones urgentes. Una solución donde la comunidad internacional pone en el centro de las políticas públicas la lucha contra el cambio climático y la Agenda 2030 como los indicadores que tenemos que seguir, ¿no?, para los próximos 10 años, ¿no?, y para mitad de siglo, en el caso de en términos cuantificados, ¿no?, en el Acuerdo de París, ¿no?, alcanzar ese 1,5 grados, ¿no?, de aumento de la temperatura, en el que se ha demostrado ya por numerosas experiencias, sobre todo la europea, ¿no?, y de numerosos países también que dieron una respuesta diferente, ¿no?, a la crisis del 2008, poniendo políticas ambientales encima de la mesa, que estas soluciones generan crecimiento del PIB, generan nuevos empleos, y todos estos datos, como decimos, están contrastados, ¿no?, por las organizaciones internacionales, por la OIT, por la OCDE, por la Agencia Internacional de la Energía, por los propios datos, ¿no?, de la Comisión Europea. Una recuperación, por tanto, que debe poner su foco en una recuperación verde, en una recuperación azul, llamamos también nosotros, por todo el tema, ¿no?, de las soluciones que tenemos que cultivar y que tenemos que tratar en los océanos, una recuperación que tiene que ser inclusiva para no dejar a nadie atrás. Estas son las consignas del Pacto Verde, evidentemente también de las políticas españolas, pero ya el Pacto Verde tenía unos objetivos claros de crecimiento sostenido, neutro en emisiones, con una reindustrialización hacia la circularidad y hacia la sostenibilidad, potenciando las infraestructuras verdes, respetando los límites del planeta y soluciones basadas en la naturaleza. Todos estos elementos no son recetas ya conocidas, pero que se han puesto ahora en el
primer punto de salida, ¿no?, para la recuperación en el medio y en el largo plazo en los próximos años. No significa otra cosa que continuar con el camino que ya habíamos empezado, con los planes nacionales integrados de energía y clima, con los proyectos de NDCs, que este año, que es el año de la ambición climática en Naciones Unidas, había, ¿no?, que presentarlos mejorados, reforzados, más ambiciosos. No significa otra cosa que seguir trabajando en el ejercicio que hacíamos de transversalidad, de salir de nuestras cajas competenciales, y que ha dado buenas soluciones también en el gobierno español, y buscar soluciones con objetivos múltiples, ¿no?, con objetivos diferentes a únicamente, ¿no?, el PIB, con indicadores nuevos, ¿no?, de calidad y de respeto, ¿no?, a los recursos naturales. Y evidentemente otra parte de la receta, otra parte del éxito, son los nuevos modelos de colaboración público-privada, ¿no? El sector privado, las nuevas plataformas, las nuevas redes, como es la Comunidad por el Clima, tienen un papel fundamental, ¿no?, en toda esta aceleración de ese modelo verde que ya habíamos puesto encima de la mesa. Como decíamos, las estrategias, ¿no?, los planes de recuperación, los planes de estímulo presentan una oportunidad económica e industrial para acelerar todas estas tecnologías, muchas de ellas ya competitivas en el mercado, que generan además ahorros en recursos, en rentabilidad, tanto para los sectores como para los inversores, como para los individuos, ¿no? Son nuevos nichos de crecimiento, nuevos nichos de generación de empleo, y a esto es a lo que me refería antes, ¿no?, con objetivos múltiples que tenemos que integrar en nuestras tomas de decisiones. Tenemos un montón de ejemplos, muchos de ellos, como no puede ser de otra manera, recogidos, ¿no?, en la iniciativa que se lanza hoy. Son de sobra conocidas las políticas, ¿no?, en energías renovables, sobre todo en España, ¿no?, donde además representan, ¿no?, una cadena de valor importante, representan una industrialización, ¿no?, en positivo. También hay otros sectores claves, como es el sector agroalimentario, como es el sector eficientes en los edificios, cómo insistir en ellas, porque necesitamos dar valor económico, ¿no?, a nuestros ecosistemas, y buscar, ¿no?, cómo vertebrar estas soluciones en todo el territorio. Infinitas las posibilidades, infinitas las tecnologías que existen, y lo que necesitan ahora mismo es que se faciliten esas inversiones. Para ello también necesitamos, como todos sabemos, marcos regulatorios estables, marcos regulatorios que den previsibilidad, certeza, ¿no?, y que generen esas necesidades, ¿no?, de estas nuevas tecnologías en el mercado. Para ello es necesario integrar los objetivos de neutralidad climática, ¿no?, en nuestros marcos regulatorios, pero no solamente en los públicos, como hacemos en el proyecto de ley de cambio climático o en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, sino también en el sector privado, en el sector financiero. Debemos reconducir la financiación pública y privada hacia los objetivos del país, y eso va a requerir no solamente que los presupuestos públicos tengan un objetivo cuantificado, como se hace en el marco multilateral, sino que también cumplamos con unos principios de taxonomía, con unos principios de no dañar otros bienes ambientales, que seamos transparentes, públicos. El proyecto de ley de cambio climático va en esa dirección, hace un ejercicio de transparencia para que la Administración ponga encima de la mesa cómo va a reconducir estos presupuestos hacia estos objetivos, ¿no?, que son deseados por todos. Los bancos y los inversores también están trabajando en esta línea y van a ser uno de los grandes agentes activos del cambio, van a ser los que pongan en marcha, ¿no?, los planes de recuperación, los planes de estímulo de esta nueva transformación, y también necesitamos, ¿no?, esa alineación con ese grado y medio, y mantener, ¿no?, esos objetivos cuantificados de adaptar toda la actividad de carteras y préstamos. Yo creo que estamos en un momento donde el conocimiento y la voluntad política y la voluntad social están encima de la mesa. Es cierto que el Pacto Verde Europeo nos ha dado un respaldo importantísimo y ha posicionado a España además en un lugar privilegiado, porque tenemos presentados todos esos marcos regulatorios que decíamos son imprescindibles para dar certeza y atraer inversiones. Es también un momento en el que sabemos que no va a haber, o por ahora en la historia no ha habido gasto público, ¿no?, en acción por el clima y medio ambiente y con cargo a presupuesto de la Unión Europea mayor, con lo cual tenemos que ser capaces de aprovechar esa oportunidad y de ser unos socios fiables, ¿no?, ante la Comisión Europea. Y yo creo que estamos dando los pasos en la buena dirección. La Ley del Clima Europea también va a ser muy importante, ¿no?, en el siguiente trimestre, para marcar esa ambición que es necesaria para detonar todas las inversiones, ese objetivo por el que aboga España, un 55% en el año 2040, que, como sabemos, ¿no?, repercutirá en un 1% en el PIB y creará casi 1 millón de nuevos empleos verdes, según los datos de la Comisión.
no solamente se está trabajando a nivel nacional, no solamente se está trabajando, ¿no?, en la Unión Europea, no solamente se abren ahí oportunidades importantes, sino también en el marco de Naciones Unidas, evidentemente, ¿no?, como no podía ser de otra manera, se tuvo que posponer, ¿no?, la COP26, pero el compromiso por la acción climática, por la agenda climática, no sigue intacto, tanto a nivel del secretario general como a nivel, ¿no?, de las dos presidencias, ¿no?, que están ahora pilotando esta nueva convocatoria. Último apunte que quiero destacar, el trabajo que se está haciendo desde Chile y Reino Unido, de la mano de los Champions, que sabéis que son todos los que movilizan esta nueva gobernanza donde en Naciones Unidas se incluyen ya las acciones, ¿no?, de los agentes o de las partes no gubernamentales, como se llaman, los actores no estatales, para visibilizar la realidad de la acción climática que se está llevando a cabo y que es mucha. Lo han denominado Race to Zero, es una campaña lanzada a principios del mes pasado para movilizar, como decíamos, liderazgo y apoyo de ciudades, regiones, empresas e inversores. El objetivo es parecido a lo que nos llevamos trabajando, ¿no?, en la Comunidad por el Clima también muchos años, es dar un impulso a esa descarbonización de la economía antes de la celebración de la COP26. La coalición abarcará ciudades, abarcará regiones, abarcará empresas, como decíamos, y se presentará, ¿no?, en el mes de noviembre. Yo creo que es una importante oportunidad también para que las empresas españolas, ¿no?, aprovechen este escaparate. Termino dando las gracias. Creo que estamos en un momento, como decía antes, muy importante, en un punto de inflexión donde lo que tenemos que hacer es acelerar el modelo que sabemos que es sostenible, que genera crecimiento, que genera empleo, desechar atajos, no volver a modelos pasados que nos han generado importantes riesgos y que podrían seguir generándolo, y aprovechar también toda la ola de oportunidades, ¿no?, que se está generando, ¿no?, en la Unión Europea, en Naciones Unidas, ¿no?, y en las empresas españolas. Yo creo que es el momento de que estas iniciativas que se presentan este año muestren ese cambio incremental, ya no solamente cualitativo, sino ese cambio incremental con proyectos que ponen en marcha, ¿no?, la verdadera transición ecológica y que permiten una transformación de todos los sectores donde España no tiene muchísimo que aportar. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, muchísimas gracias a ti, Valvanera, y recojo esas dos palabras que has dicho. Tenemos que estar preparados como buenos surfistas, ¿verdad?, para la ola de oportunidades, ¿no? Entonces, esa va a llegar, está llegando, y tendríamos que ser buenos surfistas para aprovecharla, ¿no? Yo, muy rapidito, ¿no? Esta es una iniciativa de la Comunidad por el Clima, nos señalaba la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, que es la plataforma multiactor para implementar en España con ambición el Acuerdo de París. Esa es la Comunidad por el Clima, ¿no? Y recoge en el grupo impulsor a las administraciones públicas, está el Ministerio, el MITECO y la Federación Española de Municipios y Provincias, está el sector privado, con la Red Española del Pacto Mundial y el Grupo Español de Crecimiento Verde, y está el tercer sector, que está SEO-Verlife, Cruz Roja y nosotros, ECODES, que llevamos el secretariado. Esa es la Comunidad por el Clima y esta es la Comunidad por el Clima que lanza esta iniciativa. Ya hay más de 1.500 empresas dentro de la Comunidad por el Clima, más de 590 entidades sociales, más de 200 administraciones públicas, y hay un refrán que dice, un dicho: si tus sueños no te asustan es que no son lo suficientemente grandes, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros tenemos el sueño de que nuestro país haga su cuota parte frente a la emergencia climática y seamos un ejemplo de lo que es cumplir corresponsablemente con ambición el Acuerdo de París. La primera edición de estas 101 iniciativas, varios de vosotros y vosotras estuvisteis allí, fue en la zona verde. Ya claro, ya con la pandemia por el medio todo nos queda muy lejano, ¿no? Pero en la zona verde, en el IFEMA, ¿no?, se hizo en olor de multitudes, porque estábamos apiñados, no cabíamos en la sala, ¿no? Ahora estamos todos dispersos aquí en este ciberespacio, ¿no? Pero entonces estábamos todos apiñados, muy juntos, ¿no? Y contó con la presencia de la ministra de Industria, la alta comisionada para la Agenda 2030, Cristiana Gallach, y también Valvanera Ulargui, ¿no? Entonces, ese fue un poco el acto que se hizo en la COP de París. Y esta iniciativa concreta tiene como socios estratégicos, ¿no?, a Clima, el Club de Excelencia en Sostenibilidad, nuestra Fundación ECODES, Forética, la Fundación Biodiversidad, el Ministerio de Transición Ecológica, el Grupo Español de Crecimiento Verde y la Red Española del Pacto Mundial, contado todo por orden alfabético para que no haya
celos de quién empieza primero y quién no, ¿no? Y con aliados estratégicos, con unas empresas a las que estamos también muy agradecidos, que es Acciona, Bankia, Bankinter, BBVA e Iberdrola, ¿no? Este es el ecosistema, ¿no?, de socios y de aliados que ha permitido que esta iniciativa de la 101 salga para adelante, ¿no? Y felizmente, y lo planteaba Valvanera, ¿no?, estamos en un momento en el que yo creo que se ha creado un consenso en Europa y en España de que tenemos que salir de este túnel por la recuperación verde, ¿no? Y eso es que estas crisis, estas 4 crisis que estamos viendo, la sanitaria, la económica, la social y la emergencia climática, pues tengan una convergente salida por esa recuperación verde. De eso en realidad se va a hablar hoy, porque en esa recuperación verde, como estamos viendo en los planes de turismo, como estamos viendo en los planes de automóvil, el tema climático es fundamental. Y quería acabar dando gracias a los panelistas. Es todo un lujo contar con ellos y con vosotros y con vosotras, y los participantes en este webinar, o los que lo vean después, ¿no?, en las redes, harían bien en fijarse en sus caras, porque estas personas, de alguna forma, una buena parte de lo que pasa en este país por la acción climática tiene que ver con lo que hacen estas personas, que su trabajo es hacer, ¿no? Las segundas gracias un poco a los, que ya lo he dicho, a los socios y a los aliados estratégicos de la iniciativa, ¿no? Y la tercera, a los asistentes, ¿no? A esas que en realidad están en 2 grupos, ¿no? O bien empresas que ya forman parte de esas 101 iniciativas que se eligieron el año pasado, ¿no? O empresas que están interesadas en ser parte de esas 101 iniciativas que vamos a elegir en el año 2020, ¿no? Y cuando digo personas, en realidad cuando digo empresas, en realidad digo personas que están en empresas, y esas personas son las que hacen que ocurran las cosas, ¿no? Y que están demostrando todos los días, pues, una inteligencia tenaz y transformadora, que es lo que se necesita para cumplir de verdad con ambición el Acuerdo de París. Lo dejaría aquí. Y yo creo que Leo retoma un poco para seguir las intervenciones de los socios de la iniciativa. Fenomenal, Víctor. Bueno, muchísimas gracias. Soy Leo Hudson, director de negocios responsable de CODES, de la Oficina de Madrid. Muchísimas gracias a todos. Vamos a comenzar. Primero, una recomendación a todos los participantes. Podrán hacer preguntas ahí en el apartado preguntas y respuestas, no en el chat. Las que no se puedan responder aquí en este webinar hoy mismo, ya iremos recogiendo estas preguntas. Todo un equipo que está trabajando aquí detrás, Alicia, y gente que trabaja en la Comunidad por el Clima, que somos el secretariado de este gran panel multiactor en España para cumplir con el Acuerdo de París, como comentaba Víctor. Entonces, como tenemos los contactos, si hacen estas preguntas, las iremos resolviendo. Así que rápidamente, porque tenemos poco tiempo, doy paso a Cristina del Pacto Mundial, Cristina Sánchez, la directora de la Red Española del Pacto Mundial, que bueno, nos va a comentar sobre la acción climática y por qué es clave para esta recuperación verde. Cristina, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Víctor. Encantada de compartir con vosotros este encuentro. Sin duda, yo creo que la Comunidad por el Clima es el mejor ejemplo de cuando hablamos, ¿no?, de crear esos espacios de diálogo y dar opción a que todos los actores debatan sobre los retos, etcétera. Yo creo que en el área de clima, sin duda, la comunidad ha sido y es uno de los ejemplos más más útiles. Yo creo que se da voz a todos. Hoy vamos a hablar del sector privado, que es un poco mi libro, como Pacto Mundial. Bueno, pues como sabéis, intentamos trasladar nuestra humilde misión como Pacto Mundial, es trasladar estos grandes retos que plantean Naciones Unidas desde ese ámbito global al ámbito local y proponer hacia el sector empresarial, pues soluciones, respuestas, plataformas, en fin, y humildemente estamos trabajando en todo esto. ¿Qué ocurre con toda la parte climática, toda la parte medioambiental, cambio climático? En fin, desde ya hace varios años sí que nosotros además estamos en una posición, yo creo, relativamente privilegiada como observadores, es decir,
a través de todas las acciones que hacemos y todos los canales de comunicación que tenemos con los firmantes del Pacto Mundial, pues vamos recibiendo no solamente las acciones que funcionan, sino también los compromisos, esos retos y esos obstáculos que no sabemos por qué, digamos, el sector empresarial le cuesta mucho avanzar. Es ahí donde voy un poco a compartir con vosotros estas reflexiones. Lo cierto es que en estos años, y sobre todo desde que se aprobó la Agenda 2030, sí que es cierto que hemos visto como que el debate se va organizando o ordenando, si se puede decir así, y estábamos viendo realmente, o estamos viendo que hay un avance tanto en la calidad de la comunicación que se hace, la sensibilización de muchas empresas. Ya no solamente estamos hablando de estos temas con las grandes multinacionales y con los grandes IBEX 35, sino que realmente estamos intentando bajar el debate a la realidad empresarial, que en este caso es las pymes, y luego también haré una reflexión sobre esto. Y mientras estábamos en esto, de repente llega la crisis sanitaria, la horrible situación que nos está tocando vivir, y yo creo que obviamente no hay duda que, como decía Valvanera, el primer paso es controlar la crisis sanitaria, pero también hay una crisis social, hay una crisis económica y sobre todo y ante todo, y ya viniendo de atrás, hay una crisis climática y una urgencia climática que yo creo que no debemos olvidar. Y en general yo, por los foros en los que estoy participando, yo creo que esto está bastante claro. Yo creo además también que el equilibrio, la correlación entre naturaleza, salud y los negocios, yo creo que si antes lo teníamos claro, ahora ha quedado con la crisis de COVID, ha quedado todavía más claro. Es decir, si queremos que los negocios se desarrollen en unos ecosistemas seguros y estables, sin duda necesitamos proteger la salud del planeta y también la salud de las personas. Con lo cual yo creo que este debate es algo que ya hemos ganado y que hemos, bueno, pues avanzado en ese sentido. Necesitamos debatir, yo creo, en este momento, necesitamos y ya de antes, o sea, tampoco creo que debamos focalizar todas nuestras reflexiones en el antes y el después de la crisis con el coronavirus. Yo creo que ya antes el sector privado ya había hecho un hueco a través de, por ejemplo, iniciativas como el Grupo Español de Crecimiento Verde o, sin ir más lejos, como la Comunidad por el Clima. Yo creo que a la empresa, ya que se le estaba escuchando en estos ámbitos bueno, pues de los legisladores, la administración, la sociedad civil, yo creo que en ese debate ya por fin la empresa sí que ha conseguido entrar y yo creo que uno de los mensajes es que tras esta crisis no podemos, o digamos, no deberíamos de focalizarnos en reconstruir y volver a lo que teníamos antes, sino yo creo que hay que ir hacia la transformación, es decir, aprovechar estas circunstancias para repensar y transformar sobre la experiencia que ya teníamos antes. El secretario general de Naciones Unidas lo comentaba, ¿no? Reconstruir mejor, o bueno, Build Back Better, y yo creo que es un buen mensaje hacia toda la comunidad empresarial y no solo la empresarial. Yo creo que las empresas, y yo creo que en este foro, bueno, es bastante obvio decirlo, pero yo creo que lo que es la mitigación y la adaptación al cambio climático, el fomento de la economía circular y la descarbonización de la economía, yo creo que es obvio que la empresa tiene un papel tan protagonista que solamente hace falta ir avanzando hacia ello, y además que la Agenda 2030 y los objetivos climáticos que aborda o que incluye la Agenda 2030, yo creo que ese tiene que ser un poco la piedra central o la estructura central de esa transformación, que no reconstrucción hacia lo de antes. Yo creo que las empresas ya están introduciendo y bueno, tenemos muchísimos ejemplos de que la salud, de que se están trabajando en temas de salud, en temas de trabajo decente, igualdad de género, y que todo ese trabajo debe estar basada en la innovación, en la digitalización, en la transición ecológica. Entonces llegamos a este punto de, vale, y ahora entonces, ¿cuál es el siguiente paso o cuál es, digamos, el siguiente objetivo, ¿no? a marcar, una vez que ya estamos todos, que tenemos muy claro que la ciencia nos urge, ¿no? a seguir hacia adelante. Y yo creo que el siguiente paso es pasar a la acción. Las empresas que creo que vamos a escuchar ahora han pasado a la acción desde hace ya bastante tiempo, pero quiero recordar que este no es el escenario del tejido empresarial español global. Es decir, tenemos muchísimas buenas empresas
líderes a nivel internacional en diferentes sectores, pero desgraciadamente no se está avanzando en ninguna de las grandes retos a nivel internacional. Naciones Unidas llama a esta década la década para la acción, y es verdad que esta pandemia quizá nos ha hecho un poco, bueno, pues quizá frenar un poco este debate sobre cómo se pasa a la acción, pero bueno, nosotros seguimos en ese camino en la red española. Intentamos, para facilitar ese paso a la acción, que las empresas se fijen unos objetivos muy claros a nivel medioambiental, con un marco temporal muy claro y con unos indicadores que sean comparables y bueno, y que faciliten, digamos, ese camino hacia adelante. Puede parecer muy obvio, pero quiero decir, y aquí un poco acabo con la reflexión, que cómo nosotros estamos observando a las empresas en esta lucha contra el cambio climático, vemos claramente dos velocidades. Grandes empresas muy comprometidas con grandes estrategias medioambientales sí que están haciendo cambiar las cosas, pero todavía tenemos que bajar este debate a la pyme. Yo creo que de momento la autocrítica es que no lo estamos consiguiendo o no tan rápido como deberíamos. Sin ir más lejos, el IBEX 35 declara ser el ODS 13 de acción climática el segundo más trabajado, mientras que para las pymes es solamente el octavo. Yo creo que hay también dobles velocidades entre ciertos sectores, no me voy a parar aquí, pero yo creo que es bastante obvio, y creo que el mensaje tiene que ser las oportunidades de negocio que pueden encontrar aquí, no solo las grandes empresas, sino también las pymes. En el ODS 7 de energías asequibles y no contaminantes, el 12 de producción y consumo responsable, o bien el 11 de ciudades sostenibles. Aquí quizá también lo interesante de toda este parón económico y de movilidad que ha supuesto la pandemia, y de aquí yo creo que tenemos que aprender y sacar bueno, pues, conclusiones buenas. Con lo cual, simplemente compartir con vosotros que seguimos trabajando para pasar a la acción, para apoyar a las empresas a que pasen a la acción y sobre todo para dar soluciones fáciles, mensajes optimistas y oportunidades de negocio para la pyme, que yo creo que ese es el gran reto de todos. Y ahí lo dejo, Leo, Víctor, muchísimas gracias por vuestra oportunidad de tener este micro en esta comunidad que realmente nos sentimos como en casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por esta forma de verlo, ¿no? De tener a todas las pymes presentes. Vamos rápidamente para cerrar este bloque de los socios estratégicos con Gonzalo Sáenz de Miera del Grupo Español de Crecimiento Verde. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por contar con nosotros. Yo, como Cristina, pienso que la Comunidad por el Clima es la alianza, yo creo, más potente que hay ahora mismo en España de lucha contra el cambio climático. Nosotros somos del Grupo Español de Crecimiento Verde, somos un grupo de empresas grandes, pero también pequeñas, que defendemos que el crecimiento verde, lejos de ser un obstáculo al desarrollo económico, es una fuente de oportunidades. Es una fuente de oportunidades para avanzar a una sociedad más próspera, a una sociedad mejor, pero una fuente también de oportunidades empresariales. Y hacemos lobby por esta cuestión. Y en este contexto, la iniciativa de las 101 iniciativas empresariales, que son al final empresariales por el clima, nos parece un proyecto realmente interesantísimo. Nos parecía antes de la crisis, pero nos parece aún más, si cabe, después de la crisis. ¿Por qué? Yo quería destacar tres ideas, porque la crisis nos ha puesto de manifiesto que sin medio ambiente sostenible no hay economía sostenible. Tenemos que avanzar hacia un sistema más resiliente, un sistema más sostenible para hacer frente a futuras pandemias, pero también para hacer frente a las futuras consecuencias o a las consecuencias actuales del cambio climático. Entonces, necesitamos apostar por un sistema más resiliente. En segundo lugar, porque los programas de estímulo económico van a apostar fundamentalmente por lo verde. Yo creo que aquí hay un consenso de que la recuperación, gran parte de la recuperación, tiene que venir por actividades que generen empleo e inversiones ya, pero que sean de futuro y que nos resuelvan problemas de futuro. Y aquí yo creo que lo verde va a ser un elemento básico, y los programas de recuperación económica de la Comisión Europea
están basados en el Green Deal y por tanto van a apostar por esto. Hoy Alemania asume la presidencia de la Unión Europea y ya ha manifestado en una presentación que ha hecho el embajador en España hace una hora que va a apostar fundamentalmente, la recuperación va a pasar por lo verde y por tanto va a ser una fuente de oportunidades. Y en tercer lugar, yo creo que es verdad que se está avanzando, pero no al ritmo requerido. Y por tanto tenemos que pasar de las palabras a los hechos y tenemos que acelerar la acción climática. Y aquí yo creo que necesitamos que el gobierno nos ponga un plan realmente potente para ver hacia dónde tenemos que ir. Y yo creo que ahí tenemos el PNIEC, que ya el gobierno nos lo está diciendo. Necesitamos políticas, que se ha comentado antes, que al final lo que transforma la sociedad, pero el papel de las empresas es decisivo. Es decisivo porque al final las empresas somos las que invertimos, somos las que generamos empleo y no solo eso, sino que influimos mucho en las decisiones de la sociedad, influimos mucho en las decisiones de los gobiernos y por tanto tenemos una responsabilidad para avanzar hacia este modelo más sostenible. Pero no solo tenemos la responsabilidad, tenemos la oportunidad, porque se ve que la economía del futuro va a ser verde y las empresas tenemos la oportunidad de aprovechar las oportunidades empresariales que va a surgir en esta nueva economía. Yo termino con esto. Yo os animo a todas las empresas, grandes, pequeñas y medianas, a participar en esta iniciativa de las 101 iniciativas empresariales por el clima. Nosotros en Iberdrola tenemos ya hablo como Iberdrola, uno de nuestros objetivos es estar dentro de las empresas seleccionadas y estamos ya preparando nuestras propuestas porque estamos convencidos de que en este año se van a presentar todavía más empresas y va a haber más competencia. Pero en definitiva, de verdad que os animo a todas las empresas a primero apostar por lo verde porque es el futuro y lo estamos viendo, como decía Cristina, pues empresas grandes, que es clarísimo, pero también empresas medianas y pequeñas porque el futuro va por esta línea. Entonces, nada más, os animo a todos a participar y muchísimas gracias por contar con nosotros. Muchísimas gracias, Gonzalo. Rápidamente, bueno, cerrando este primer panel de administraciones públicas, muchísimas gracias a la Oficina Española de Cambio Climático, al Pacto Mundial, la Oficina de España y al Grupo Español de Crecimiento Verde. Ya pasamos al segundo bloque. Víctor, te dejo a ti, que serás el moderador de esta mesa. Bien, muchas gracias. Antes yo hablaba un poco de que esta iniciativa es posible por los aliados estratégicos, ¿no? Que fue posible y ahí es donde nos encontramos en ese acto en olor de multitudes, ¿no? Y tenemos el lujo de tener con nosotros a Toni Vallabriga, que es el director global de negocio responsable del BBVA, ¿no? David Menéndez, el director de gestión responsable de Bankia, Raquel Azcárraga, directora de sostenibilidad de Bankinter, Marta Martínez, de políticas energéticas y cambio climático de Iberdrola, y José Luis Blasco, director global de sostenibilidad de Acciona, ¿no? Mucho de lo que pasa en cambio climático pasa por lo que hacen estas empresas, ¿no? Y queríamos un poco establecer un conversatorio, ¿no? Sobre dos preguntas, ¿no? Una primera pregunta que yo os quería hacer, ¿no? Es, y lo contaba Valvanera, también lo comentaba Cristina y Gonzalo, ¿no? Es decir, vamos a asistir, ¿no? Todo parece indicar a una ola, ¿no? Que incluso la Comisión cuantificó, ¿no? Puso una cifra de 750.000 millones de euros, ¿no? 500.000 de una manera, 250.000 de otra, incluso se hablaba de una cantidad para España, que era un cierto reparto, ¿no? Pero va a haber una ola que supuestamente se concretará en este julio, ¿no? En esa recuperación sostenible. Y ante esa ola, cada empresa tendrá que posicionarse, ¿no? Es decir, ¿cómo lo contempláis desde vuestra empresa, ¿no? Y dentro de esa recuperación sostenible está el gran tema de esa recuperación, es la descarbonización, ese objetivo que planteó la presidenta de la Comisión de un continente, queremos una Europa neutra en carbono, ¿no? Eso pasa por descarbonizar y descarbonizar con un ritmo creciente y muy relevante, ¿no? ¿Cómo veis, ¿no? Toni,
¿Cómo veis desde el BBVA este momento, ¿no? Bueno, pues entiendo que se me oye, Sí. ¿no, Víctor? Muy bien. Pues primero, antes que nada, pues felicitar a la comunidad y a todos los que estáis aquí promoviendo esta iniciativa, que una vez más pues estamos encantados de sumarnos, adherirnos y efectivamente poner en valor el rol de las empresas en esta oportunidad, en esta transición, que no deja de ser, como decía también Gonzalo, pues una enorme oportunidad, ¿no? En relación a la primera pregunta que planteas, pues nosotros en el banco pues pensamos que se están tomando los pasos adecuados para asegurar que efectivamente, ¿no?, tengamos una recuperación, un reseteo realmente del sistema, no solo hablaría de recuperación, ¿no? Primando lo verde, la inclusión y la resiliencia, ¿no? Y bueno, lo anunciado por la Comisión Europea es alentador, pero no va a ser fácil la negociación en los países, en los estados, pero confiamos en que efectivamente haya condicionalidad en el tema sostenible en gran parte de esas medidas, y para España, y para las empresas españolas y para la economía en su conjunto, la sociedad en general, es una oportunidad porque se va digamos, a movilizar una cantidad ingente de recursos para que efectivamente consigamos ese crecimiento que necesitamos, ¿no? Así que nosotros celebramos esa aproximación. Entendemos que el gobierno español tendrá que hacer su parte, ¿no?, para que se machee de alguna forma esas aportaciones que van a venir de Europa, y esperando también que la nueva estrategia de financiación sostenible en Europa, que está pues en fase de definición y para aprobarse a finales de año, también vaya en esa misma línea. Nosotros como banco pues estamos pidiendo que efectivamente se movilicen los incentivos de forma adecuada, se reconozcan todas las innovaciones en finanzas sostenibles, que se acelere también una taxonomía social. Y bueno, como BBVA, pues vamos evidentemente a estar al lado de nuestros clientes y de la sociedad en su conjunto en pues ampliar, ¿no?, amplificar estas medidas de apoyo que existan a nivel público, con el objetivo que ya hemos declarado de tener soluciones sostenibles para todos nuestros productos. Y eso implica pues apuesta por la movilidad limpia, apuesta por las hipotecas y por la eficiencia energética en las viviendas, y evidentemente pues apuesta por la transición energética en general, ¿no? Y no solo soluciones de productos, sino también soluciones en asesoramiento, ¿no? Que pensamos que los bancos jugamos un rol importante no solo en la canalización de fondos, sino también en ese cambio en el comportamiento que necesitamos, ¿no? Y ahí dejadme que haga un poco de publicidad con la última funcionalidad que hemos implementado en nuestra plataforma para empresas OneView, en la que damos de forma automática, utilizando inteligencia artificial, una estimación de las emisiones de CO2 de nuestros clientes empresariales, y les permite, pues de alguna forma, pues en ese camino de transición, ¿no? ¿Cómo trabajamos en la descarbonización? Que es la segunda parte de pregunta que hablabas. Pues para nosotros es un tema nuclear en la estrategia. Ya anunciamos hace un par de años que queríamos alinear nuestra actividad a París. Hemos estado trabajando de una forma muy intensa en los últimos meses y efectivamente tenemos el objetivo de tener métricas de alineamiento claras y definidas ya en el próximo año, ¿no? De hecho, formamos parte del grupo de Katowice, junto con 4 bancos más, en el que estamos definiendo una metodología, PACTA, para definir métricas en cada uno de los sectores más intensivos. Y nuestro objetivo que tenemos en nuestra estrategia, que hoy está primando la sostenibilidad, pues es que estas métricas y objetivos se incorporen en nuestro marco de aptitud de riesgo y en nuestro asset allocation ya el próximo año. Así que, más allá de movilizar, que tenemos ese objetivo de movilizar 100.000 millones de euros, pues tenemos los objetivos de incorporación al alineamiento a París. Y aquí lo dejo. Muy bien, muchas gracias, Tony. Yo pensaba que ibas a decir la Unión Europea pone 750.000, nosotros otros tantos, pero bueno, solo 100.000. Ya está. Bueno, nosotros tenemos 100.000. Qué flojo, qué flojo. Hemos movilizado 30.000 ya y vamos a ampliar. Pero sí, toma el guante. Bueno, muy bien. Yo quería hacer un poco dos preguntas, pero hechas un poco en distinto para hacer un poco respuestas más breves. Entonces, la primera que también se le hacía a David Menéndez de Bankia sería este tipo. ¿Cómo desde vuestro punto de vista, ¿no? Nos contaba Tony un poco cómo enfoca eso el BBVA, ¿no? ¿Cómo desde vuestro punto de vista contempláis este momento en el que parece que se está articulando un conjunto integrado de política pública para salir del hoyo, ¿no? Y que dentro de esa política pública y de estímulos la recuperación verde juega un papel nuclear, ¿no? ¿Cómo lo contempláis?
Buenas tardes, muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos. Yo también me acuerdo de esa tarde en la COP25, Víctor, tan juntitos pero tan ilusionados y tan contentos, y te vuelvo a felicitar porque fue una ocasión fantástica. Bueno, pues encantado de estar con todos vosotros. ¿Cómo lo contemplamos? Pues me ha encantado lo que has dicho, lo que ha dicho Valvanera y tú has repetido, lo de la que viene una ola grande o que ya está aquí la ola y tenemos que surfearla. Yo creo que es una ola llena de oportunidades y que tiene que estar la entidad y el banco, y en este caso el sector financiero, muy comprometido con ese impulso. No sé si habéis visto unas declaraciones recientes de nuestro presidente hablando de que realmente es la oportunidad en esta reconstrucción para dar un grandísimo salto hacia la economía verde o el apoyo de nuestro consejero delegado a ese manifiesto que se movió desde el Grupo Español de Crecimiento Verde y desde la propia Comunidad por el Clima, y ahí estábamos. Y sobre todo yo creo que hay que hacerlo con determinación, con valentía y asumiendo compromisos, no con palabras. Nosotros desde hace tiempo venimos trabajando bueno, pues en alinearnos con iniciativas nacionales e internacionales que nos permiten asumir compromisos y avances reales y tangibles, ¿no? Bueno, pues en la COP25 también firmamos todos y estuvimos todos juntos ese compromiso sectorial de lucha contra el cambio climático, o estamos en TCFD o estamos también en los principios de banca responsable o en ese compromiso colectivo por el clima, ¿no? Yo creo que además es algo que tiene que estar constantemente sometido a análisis, porque si no parecerían grandes declaraciones, pero al final esos análisis en un mercado que también ya es capaz de analizar cuáles son los movimientos de las empresas en el compromiso con el clima, el compromiso con la sostenibilidad, pues estamos sacando buenas calificaciones. Ese progresa adecuadamente en Dow Jones, en el FTSE o con la categoría de Prime en temas de ISS. Así que yo creo que en eso estamos contentos. Nos parece fundamental, importantísimo, dinamizar y agilizar una transición justa. Nos parece importantísimo acompañar a nuestros clientes, personas físicas y empresas, en esa transición y hacerla lo más rápidamente posible. Intentar, en la medida de lo posible, alcanzar esos objetivos de neutralidad lo antes posible. Nos parece que aquí los bancos como sector financiero tenemos muchísimo que hacer. Y ya no hablo de los próximos años, estamos haciéndolo ya, ¿no? Está en la estrategia, está en la forma en la que se miden los riesgos, está en las formas en las que se participan. Por ejemplo, estamos participando en ese análisis que ha hecho la EVA de cómo impactan los riesgos vinculados al cambio climático en nuestras cuentas, y lo estamos haciendo. Es decir, ese avance tiene que ser con determinación, con valentía, y sabiendo que es una ola de oportunidades que tiene que ir acompasada por una correcta medición de los riesgos, por supuesto, y por una implicación desde las altas esferas, desde arriba hasta abajo, en ese gobierno de esta nueva realidad, que no es futuro, es presente y por supuesto es futuro. Muchas gracias, David. Raquel Azcárraga, de Bankinter, ¿cómo contempláis este momento en el que estamos en las puertas de un gran despliegue de estímulos públicos en pro de la recuperación verde? ¿Qué hay? Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Encantada de participar en esta mesa. Pues desde luego en el banco sabemos que para facilitar una transición a esa economía inclusiva y baja en carbono es preciso movilizar esos fondos públicos y privados para el desarrollo de proyectos medioambientales y sociales, pero además de contar con estos incentivos necesitamos otros, como por ejemplo los reglamentarios, ¿no? Para que estos proyectos puedan prosperar. Y en este contexto identificamos que nuestro papel va más allá de actuar como mera correa de transmisión de estos recursos, y que podemos llegar a ser un importante agente transformador de los sistemas a través de una gestión responsable. Por otra parte, sabemos que todos los sectores, en mayor o en menor medida, tienen una implicación en el grado de éxito en este periodo de transición a una economía descarbonizada. Y como la industria financiera, al final, pues somos una industria también agregadora, ¿no? de todos estos sectores, creemos que también podemos ser tractores para que estas industrias puedan transitar a esta nueva economía, acompañándoles y, desde luego, acelerando ese proceso de transformación necesario para adaptar sus modelos de gestión. Y esta responsabilidad que asumimos los bancos, y pues desde luego, incluye la de distinguir lo que son las inversiones sostenibles de las que no lo son, y el compromiso también de canalizarlas adecuadamente para que no terminen en la basura
en palabras de la ministra Rivera en la presentación del proyecto de ley de cambio climático, ¿no? Por otra parte, como ya venimos identificando a través de nuestra estrategia de cambio climático, estas inversiones suponen una oportunidad de negocio y también suponen una oportunidad para aplicar pues, soluciones innovadoras en el diseño y en la comercialización de productos y servicios. En el banco, además de trabajar esa vertiente de oportunidades, también trabaja en la otra cara de la moneda, ¿no? En la gestión de los riesgos y en este sentido, pues, por ejemplo, hemos colaborado con un proyecto con la Natural Capital Coalition con el fin de elaborar una guía sectorial que ayude a la industria a identificar tanto los impactos como las dependencias que del capital natural tienen las carteras de inversión y de financiación. Y no hablando solamente en términos de dióxido de carbono, sino en términos también de impacto en biodiversidad, y la directora aludía a esa crisis de biodiversidad, en impacto en recursos forestales, hídricos, etcétera. Y bueno, pues derivado de ese ejercicio, hemos establecido una batería de políticas específicas para determinados sectores que entendemos que son clave en esta situación de emergencia climática. Muy bien, muchas gracias. 3 bancos y cooperando, ¿no? Lo común no debe ser señalado y subrayado, pero lo raro sí, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en tiempos raros, tenemos que renovarnos, dar la mejor versión de nosotros mismos, y a mí me gusta especialmente que en esta iniciativa 3 bancos muy relevantes de este país la apoyéis conjuntamente, ¿no? Y yo he subrayado en las intervenciones de los 3 varios verbos, ¿no? El verbo acompañar, que me parece muy relevante, acelerar, asesorar, amplificar y distinguir. Igual ha habido otros verbos, pero con los que yo me he quedado, que a mí me parecían muy relevantes, porque yo creo que el sector financiero puede y debe jugar un papel fundamental en esa transición a ese continente neutro en carbono que necesitamos, ¿no? Además de 3 bancos, hay 2 empresas, ¿no? Y una de ellas, ¿no?, que es muy relevante en todos los temas de energías renovables, ¿no? No solo en España, sino en el mundo, es Iberdrola, ¿no? Entonces, Marta Martínez, por favor, ¿cómo contempláis en Iberdrola este momento de recuperación verde? Pues bueno, en Iberdrola ya ha comentado también antes Gonzalo, pero vamos, estamos convencidos de que esto es un momento crítico para que estos planes que se definan permitan acelerar esa transformación y esa transición a una economía baja en carbono. La crisis, además, y sus impactos y el darnos cuenta de la vulnerabilidad de determinados sistemas, ¿no? y de esta economía tan globalizada, pone el foco también sobre esas hojas de ruta que ya existían antes de la crisis sanitaria, ¿no? Pues el European Green Deal, pues con ese objetivo de ser neutros en emisiones al 50, o el plan, el PNIEC en España, ¿no? Y en Iberdrola lo que hemos propuesto es un plan o una propuesta sectorial, o sea, enmarcada en el sector eléctrico, pues de iniciativas que podrían formar parte de esos planes de estímulo, ¿no? Al final es un plan a 5 años que en el que se podrían invertir hasta 100.000 millones de euros en energías limpias y generar 300.000 empleos, ¿no? Y aquí estamos hablando pues, de cosas como acelerar, utilizando también verbo, ¿no?, para tener algo en común con los bancos, acelerar inversiones en energías renovables, reforzar redes eléctricas para la integración de esas renovables, pero también para la protección de la avifauna y para la digitalización, adelantar al año 2025 la Red Nacional de Recarga Pública para vehículos eléctricos, y luego en el ámbito de la generación, pues incrementar también la capacidad en bombeos, ¿no? 10.000 megavatios hasta el 2030. Todo esto necesita, por otro lado, pues que se agilicen determinados procesos de tramitación, ¿no? Para que una instalación que se tarda 1 año en construir, pues que no tardemos 5 en tramitarla, ¿no? Que ahí hace falta también engrasar esa maquinaria para poder adelantar todas estas inversiones. En definitiva, pues bueno, eso, que estos planes de estímulo pues que sirvan para impulsar esa transición y que apuesten por sectores de futuro, ¿no? Sectores en los que
pues una vez desaparezcan estos estímulos, pues que donde se queden los beneficios y eso sean, bueno, pues que sean sectores duraderos, ¿no? En a largo plazo. Lo dejo ahí. Sí. Muchísimas gracias, Marta. Has añadido otro verbo, que es el verbo agilizar, que eso nos habría venido muy bien que Valvanera Ulargue se hubiera quedado, porque muchas veces es la administración pública la que con frecuencia alarga y dilata los plazos, ¿no? Y yo creo que has metido el tema de los empleos, que yo creo que es un grandísimo tema, ¿no? Porque tenemos que hacer esa recuperación, pero a la vez generar el mayor empleo posible, ¿no? Y ahora le tocaría a José Luis Blasco, director global de Sociedad de Acciona. Yo que soy de Zaragoza, recuerdo, ¿no?, que en los momentos de la Expo, de repente empezó a haber un anuncio en televisión enorme, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, esto es de la Expo, ¿no? Porque era una cosa, bueno, pues y resulta que era Acciona, ¿no? O sea que hace tiempo que Acciona está posicionándose en los temas de sostenibilidad. ¿Cómo contempláis, José Luis, este momento de recuperación? Muchas gracias. Gracias, Víctor, y gracias a la iniciativa. Nos encanta estar aquí. Además, yo creo que como todos estamos convencidos, los que estamos aquí alrededor de este Zoom y los que están seguramente escuchándonos en lugares, espero, menos calurosos que este Madrid que nos ha tocado sufrir, pues vamos a hablar de argumentos, ¿no? Vamos a darles argumentos para que podamos convencer a esos cuñados negacionistas que todos tenemos, porque al final esto es la clave, ¿no? La cuestión es, ¿te has fijado? Antes comentaba 710.000 millones, pero nos hemos puesto en perspectiva de cuánto es esa pasta, porque estamos hablando del PIB de Suecia. Es decir, estamos hablando de algo equivalente. Entonces, bueno, hace un par de días en el Financial Times empezaban a tener dudas sobre si nos habíamos pasado de frenada los europeos. Es decir, tan mal lo estáis viendo, ¿no? Pero yo creo que eso es una parte de la ecuación, ¿no? Estamos intentando reinventar, decía antes Tony, resetear, estamos hablando de volver a inventarnos, ¿no? Y yo creo que es donde está la clave. Y hacerlo de esta manera en la cual estamos pensando en este Green Recovery que hablamos todos, es primero más inteligente. Hablabas antes de empleos. 1 millón de inversión en energías limpias o en infraestructuras renovables genera automáticamente, según los estudios que hemos consultado, 7.9 empleos. Esto es mucho o poco. Bueno, pues es el doble que si fueran fósiles. El doble, 2,90 y tantos, estaríamos hablando de 7, o sea, más del doble. Estaríamos hablando de que si lo hacemos en eficiencia energética o en infraestructura sostenible, esto se puede ir hasta 9 empleos. O sea, primera cuestión, quitemos el mito de las energías renovables, la transición energética, es una cosa como un poco de ricos, ¿no? Y que cuando hay que apretar no hace falta sofisticarlo tanto, hagamos aceras, ¿no? Y ya está, ¿no? La segunda cuestión importante en este campo es que existe una especie de obsolescencia programada de aquellos empleos que vayamos a generar hoy y que después de una década vayamos a tener que reconvertir, porque muchos sectores van a quedar obsoletos en el año 2030. Entonces, digamos que es un momento de la prueba de la verdad. Aquellos gobiernos que crean realmente que en el año 2050 seremos neutrales en Europa, no deberían invertir ni un solo euro en otra cosa que no fuera algo que se pudiera mantener en esa inversión a 20 o 30 años, ¿no? Que es un poco el umbral. Entonces, digamos que por inteligencia y por efectividad, yo creo que es una manera inteligente de invertir. Creo que el lunes apareció el análisis de objetivos de desarrollo sostenible por país, ¿no? Y si echáis un vistazo al dashboard español, creo que podría ser un buen guideline para poder enfocar este estímulo. Nos sacan en la foto pues cosas que hemos estado hablando aquí, pero es bastante claro, ¿no? El cambio climático y nuestra todavía poca credibilidad en que seamos capaces de curvar esas emisiones de forma radical, el empleo de los jóvenes, la innovación, la circularidad, el género, la biodiversidad y nuestra colaboración con países terceros. Oiga, si esos son los objetivos, metan ustedes esos objetivos en todas las licitaciones públicas que ustedes hagan para poder recuperar. Eso es una medida de BOE, que es una medida absolutamente de coste cero y que generaría consenso sobre cuál es la agenda a la que actuar.
me da la sensación de que necesitamos objetivos claros, necesitamos guidelines claros. Y creo que este es el momento de poder hacerlo. Por último, me gustaría destacar algo que comentaba antes también Marta, ¿no? Que hay cosas que cuestan dinero, pero hay cosas que se pueden hacer vía BOE, ¿no? Hay cosas que las cuales hace falta inversión, y estaríamos hablando de 120, por ejemplo, depuradoras de agua que necesitamos solamente 120 puntos para cumplir la normativa europea y que no nos pongan una multa. Es decir, vamos, verde y con asas también, o la polución en las ciudades con los carriles bici, o tener que trabajar sobre el transporte del ferrocarril, cosas que son obvias, pero que también hay otras que no cuestan dinero, que lo único que necesitan es una visión a largo plazo de aquellos que lo escriben, ¿no? Que escriben las normas. Entonces me parece que estamos en una oportunidad histórica. Creo que esta generación nos toca el dar mucho la lata con este tema, porque si no, a la siguiente le vamos a dejar dos déficits. El de los 710.000 millones, el PIB de Suecia, más el de la deuda ambiental que van a tener que arreglar dentro de 15 años. Muchísimas gracias, José Luis, porque has hablado un poco de argumentos para seducir, para convencer a cuñados, ¿no? Y yo creo que es muy relevante porque en realidad, efectivamente, estamos ante una gran operación, ¿no?, de seducción de la voluntad pública, ¿no? Y ahí nos tenemos que armar, efectivamente, de los mejores argumentos, las mejores cifras, los mejores números, ¿no? O sea, tenemos que ser especialmente buenos en esa campaña, ¿no? Yo tenía otra pregunta que era un poco ¿qué hacéis para mover? Porque las empresas sois quienes sois y a su vez también a quién compráis y a su vez a quién vendéis, ¿no? Es muy relevante estos dos. Entonces, aunque nos queda poquito tiempo, pero sí un poco cómo contempláis esta movilización de un ecosistema que cada empresa tiene, ¿no? Muchas veces, en vuestro caso que sois empresas grandes, de miles, ¿no? Es decir, que de la misma forma que José Luis planteaba, ojo, que la administración pública no está utilizando su tremendo poder de compra pública, que lo utilice, no, a lo mejor no hace falta gastar más, pero que utilice ese poder, ¿no? Entonces, también las empresas tienen un tremendo poder en su relación con los proveedores y un tremendo poder en su relación con los clientes, ¿no? ¿Cómo os estáis planteando muy a lo corto desde cada cual de vuestra empresa, pero muy a lo corto porque si no nos comemos el tiempo? 1, 2, 3. Tony. Bueno, yo de alguna forma creo que en gran medida he respondido a la pregunta antes. Básicamente, tú has hablado de acompañar también para no solo financiar lo verde, sino ayudar a ese cambio en el comportamiento y a ayudar a transitar también a los sectores con más dificultad, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay que hacer un trabajo importantísimo de entender las dinámicas tecnológicas de cada industria, evidentemente hacer la apuesta por los caballos ganadores y ayudar de alguna forma posible a los que van a tener más dificultades, ¿no? Y si al final alguna compañía pues efectivamente no es capaz de buscar una vía acorde con esto, pues efectivamente al final pues tendremos que considerar acompañarles, ¿no? Ese es un poco el esquema, pero lo vemos en clave positiva y de ayudar y a transicionar. Muy bien, David. Bueno, Tony es un ejemplo de... Ya voy. Concentración telegráfica, ¿eh? No, ayudando en general a la sociedad a hacerlo, a los particulares con productos que fomenten esa transición y ese cambio, pues desde hipotecas en viviendas mucho más eficientes hasta, bueno, pues la adquisición de bienes de consumo como coches o electrodomésticos más eficientes, también con soluciones de financiación sostenibles y acompañando también a las compañías en esa transición que mencionaba antes, liderando cambios que son cambios radicales como país y como sociedad, por ejemplo, liderando las operaciones de inversión en tecnologías o en medidas o en energía alternativa, por ejemplo, la fotovoltaica. Y también hemos hablado antes de ayudando, de acompañando. Y ayudando también a esas pymes en esa transición, pero también ayudando a esos cambios que tienen que poner en marcha. Tenemos unas herramientas que están a disposición de nuestros clientes para ayudarles en esa mejora de la eficiencia energética o en ese desarrollo de esos planes de gestión responsables que son muy importantes. Y desde luego todo esto lo que va a hacer es hablar de empleo. Yo creo que las empresas tenemos que escuchar lo que pasa en nuestra sociedad,
Hay un problema endémico en España que lleva muchísimos años, que es el empleo, y todo esto va a generar un empleo de mayor calidad y más sostenible. Muchas gracias. Raquel. Muy brevemente, nosotros, desde luego, esa extensión de la acción climática la vemos como un movimiento de dentro hacia afuera. Permíteme, Víctor, pues avanzar en primicia que Bankinter desde hoy tiene su huella de carbono operacional totalmente neutral en carbono, ¿vale? En todos los países en los que operan. Entonces, sí. bueno, pues empezamos por tener la casa limpia, ¿de acuerdo? Y desde luego, en nuestra relación aguas arriba con nuestros proveedores y aguas abajo con nuestros clientes, desde luego que reconocemos una responsabilidad, y en ello, pues lo que estamos procurando, desde luego, es pues a los proveedores no solamente pues exigirles los más altos estándares en materia de gestión social y medioambiental en nuestros procesos de homologación, sino que también, además, pues les hemos venido impartiendo unos cursos a través precisamente de la Red Española de Pacto Mundial, ¿no?, sobre responsabilidad social corporativa, y Víctor, nos ha quedado pendiente ese taller para que teníamos también previsto impartir de vuestra mano, ¿no?, sobre nueva gestión en una economía de cambio climático, ¿no?, tanto para nuestras pymes proveedoras como las pymes clientes. Y finalmente, pues efectivamente, o sea, creemos que tenemos una responsabilidad como gran organización y, insisto, pues desde luego de procurar también esos medios de asesoramiento, esos medios de formación. Tenemos mucha evangelización todavía que por delante, pero también es verdad que cada vez estos mensajes son más permeables en estas organizaciones. En fin, yo finalizaría con esto, ¿no?, con este comentario. Muy bien, muchas gracias, Raquel. José Luis hablaba de los cuñados y argumentos para... Tú hablas de evangelizar, o sea, podemos juntar muy bien esto de evangelizar y los cuñados, ¿no? Marta. Pues a ver, yo también muy brevemente. Nosotros, bueno, en el ámbito de clientes tenemos además un cliente que está cambiando, ¿no?, que cada vez es más activo y que tiene más preocupación y quiere saber más, ¿no?, de su consumo energético y de dónde viene la energía. Entonces, en este campo, pues la oferta o la gama de productos pues se basan en eficiencia y en smart home, ¿no?, o soluciones smart, estas de las inteligentes. En temas de climatización, de control de consumo, de instalación también de smart solar, ¿no?, de paneles solares, en temas de movilidad. Voy a destacar dos productos. Uno es esto de Smart Mobility, ¿no?, que es un plan para desplegar 150.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en España en el año 2021, de tal forma que digamos que ya el tema de la recarga no sea un problema. Esto está disponible para hogares, para empresas en áreas urbanas o suburbanas. Y bueno, la idea es eso, ¿no?, que al final, al cabo del tiempo, pues que vayamos desplegando esa red y que por nuestro lado, pues oye, asesorar y facilitar, bueno, y en definitiva vender también, ¿no?, con facilitar ese punto de recarga y la energía asociada, que sería también energía verde. Y luego un plan también interesante es Smart Cities. Esto está dirigido, o sea, esto es a nuestros clientes ayuntamientos, ¿no?, o administración. Entonces trabajamos con ayuntamientos y comunidades autónomas pues para ver opciones para hacer esas ciudades inteligentes, ¿no? Y son inteligentes en términos de movilidad, en términos también de infraestructura, en términos de energía, ¿no?, cómo consume el ayuntamiento, de dónde sale, ¿no?, esa energía necesaria en la administración, y por último en generar cultura y en esos productos de divulgación que puedan estar el ayuntamiento o las administraciones que nosotros podemos proveer. Y con proveedores, que también tenemos una relación muy cercana. En verdad, tener una red de 22.000 proveedores en el mundo. Bueno, ahí hay una relación muy continua, digamos, ¿no? Y desde nuestro cuestionario de homologación, que además tienen que hacer todos los años y que pues ahí preguntamos y el proveedor recoge y nos cuenta, ¿no?, en sus políticas de cambio climático, su análisis de riesgos físicos y de riesgos de transición, las medidas que está tomando y cómo de conscientes son sobre eso, ¿no?, o cómo de activos. Luego también les pedimos sus emisiones en los cuestionarios de huella de carbono, y en esa evaluación, digamos, de la sostenibilidad y del cambio climático, pues se elabora con ellos un plan de mejora. Entonces se les cuentan los puntos fuertes, los puntos débiles, y definimos de forma conjunta, oye, pues en estas áreas pues vamos a ver si somos capaces de ayudarte o de proponerte medidas para ir poco a poco mejorando esa sostenibilidad. De hecho,
este año Junta de Accionistas aprobó un objetivo y entonces a nivel grupo tenemos un objetivo de mejorar, digamos, esas puntuaciones o esa evaluación de sostenibilidad en nuestros proveedores. Y lo dejo. Muy bien. Voy acelerado por ganar un poquito de tiempo. Y José Luis Blasco. Sí, pues 3 ideas. La primera, bueno, nosotros la verdad es que lo tenemos un poco bastante más fácil, ¿no? Tenemos, para que os hagáis una idea, cada año evitamos las emisiones que ha emitido la compañía en los últimos 100 años. Es decir, cada año evitamos las de los últimos 100 años. O sea que por eso somos neutrales desde el año 2016 en carbono en todo el mundo. Pero quería daros 3 ideas, ¿no?, que estamos poniendo en marcha por si os inspiran y os inspiran alguno de... La primera es que hemos puesto este año en marcha un fondo de descarbonización. Un fondo de descarbonización que significa que cualquier site de los 1.200 que tenemos en cualquier parte del mundo, si tiene una idea para descarbonizar, si una parte del proceso, una operación... serían como las 101 iniciativas por el clima internas nuestras, ¿no? Bueno, pues desde el corporativo pagamos esas iniciativas para que se pueda hacer la ingeniería de detalle y se puedan hacer los cálculos que puedan llevar a poder llevarla a cabo. Y tenemos, la verdad es que mucho éxito primero, un fondo, tampoco es... además es que se amortiza rapidísimo. La segunda idea que hemos puesto en marcha, que a lo mejor os inspira, es la taxonomía. La taxonomía europea, aquel que no haya recibido no haya oído hablar de la taxonomía, es que no ha estado enganchado en un webinar en los últimos 3 meses, porque hay muchísimo profusión sobre ello. Pero lo que es más importante, si uno quiere saber cuáles son las iniciativas, digamos, cómo va a ser el mundo en el año 2050, cuáles son las actividades que van a sobrevivir a esa transformación, seguramente tendrá dudas. Bueno, pues si va al manual técnico del TEC sobre taxonomía low carbon, va a tener ahí cómo se va a producir la energía, cómo se va a depurar el agua, cómo se va a hacer una carretera o cómo se va nos vamos a mover, ¿no? Y yo creo que es una buena guía como estrategia, no solamente como reporting. Aquí tengo los bancos, pues también os ofrezco que podamos comentar con vuestros clientes el caso de uso, el caso de estudio que hemos llevado a cabo con nuestro auditor interno para compartir con vuestros clientes, a ver si se animan a hacer más reporte taxonómico. Lo estoy haciendo con los bancos extranjeros, pero la verdad es que nunca lo habíamos estado haciendo con bancos españoles, así que tenéis nuestro ofrecimiento. Y la tercera es un ofrecimiento. Seguramente, Víctor me va a entender bastante bien, nos ha sido más fácil irnos a casa que volver a las oficinas, ¿no? Creo que eso es una consensuado, ¿no? Pues hemos puesto en marcha, y también os lo ofrezco, a través de las ciudades en las cuales tenemos motosharing, pues uno de los problemas es que nuestra gente y tomar el transporte público puede conllevar un riesgo, ¿verdad? Pues con un casco y 500 minutos pueden venir en moto eléctrica con energía limpia a su puesto de trabajo. Aquellos que viváis en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, en Sevilla y me parece que no me dejo ninguna de las ciudades que tenemos en este momento motosharing, pues estáis invitados. Además, si os apuntáis, os vamos a regalar 20 minutos gratis. Oh, qué bueno, bueno estos ofrecimientos. Bueno, muchísimas gracias. Yo decía al principio que teníamos una de las personas más relevantes un poco de lo que pasa en la acción climática en este país, y yo creo que estas intervenciones lo prueban, ¿no? Y pasamos a la otra parte, porque si no se nos quedamos un poquito de tiempo, ¿no? Leo. Sí, muchas gracias, Víctor. Vamos al último panel. Les pido que se queden los panelistas porque hay algunas preguntas aquí que ya estoy viendo, luego para responderlas. Y bueno, hablamos en el primer panel rápidamente con toda la administración pública y las organizaciones. Esta segunda es la aceleración de las empresas para esta descarbonización de la economía. Y ahora pasamos al tercer panel, donde participarán también 3 empresas que participaron en la edición pasada de 2019 y presentaron en la COP y han sido seleccionadas como uno de los 101 ejemplos empresariales en acción climática. Y siguiendo, como decía Víctor, por el tema alfabético, tenemos primero a DKV con Carlos Martínez, que nos va a comentar.
Pues nada, muy buenos días y obviamente pues gracias por la oportunidad de compartir con vosotros nuestra experiencia, ¿no? A ver, nosotros pasamos, digamos, de esta fase del panel en la parte más, digamos, operacional y operativa de lo que estamos haciendo para reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Entonces, en DKV nosotros medimos nuestra huella operacional desde el 2004, la compensamos desde el 2007, o sea, somos 0 CO2 desde el año 2007, y bueno, también como novedad es que este año también pasaremos de ser neutrales a ser positivos, o sea que compensamos más carbono que de lo que realmente emitimos, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras novedades que tenemos para este año. Pero esta huella operacional, bueno, al final, efectivamente decidimos en el 2018 ya efectivamente de ampliarla y realmente calcular la totalidad del alcance 3, huellas arriba y huellas abajo, ¿vale? Entonces, esto es lo que estamos trabajando ahora. ¿Por qué? Porque de la huella de carbono que hemos tenido, que medimos desde el 2004, hemos reducido un 82% esta huella de carbono. Por lo tanto, lo que pretendemos es aplicar este expertise de gestión, ¿vale?, al resto del alcance 3 y a partir de ahí, efectivamente, pues empezar a desplegar contra nuestro pequeño potencial, pero el potencial que tenemos sobre realmente nuestro entorno, nuestros diferentes grupos de interés para, primero calculando la huella de este alcance 3, la totalidad, pues empezar a efectivamente tener métricas para a partir de ahí proponer acciones y colaboraciones con los diferentes grupos de interés para pues ir acompañando y reduciendo esta huella en la totalidad de nuestros grupos de interés. Entonces, para hacer esto, empezamos, iba a decir por lo más fácil, pero no es así, simplemente empezamos por donde realmente tenemos métricas duras, ¿vale? Porque al final todo esto auditamos la huella de carbono desde el año 2007 y esto efectivamente vamos a seguir con la misma dinámica, ¿vale?, de poder certificar, digamos, estos números y certificar la reducción, ¿vale? Y por lo tanto empezamos por estas métricas duras donde realmente podemos obtener realmente datos concretos y a partir de ahí implementar políticas y estrategias concretas, ¿vale? Para dejar para el 2021, porque es un plan a 3 años, digamos, las huellas de mayor complejidad, ¿vale? Digo mayor complejidad en el sentido de que ahí es donde tenemos que hacer hipótesis que tenemos que tienen que ser más o menos realistas, tenemos que ver cómo las validamos porque nos faltan datos. O sea, simplemente es el uso que se hace en una póliza de seguros. O sea, que cómo se desplazan nuestros clientes a los centros médicos. Y ahí, obviamente, pues ya os podéis imaginar con estas diferentes casuísticas que puede haber, que realmente no nos queda otra alternativa que iniciar digamos, el proceso con hipótesis y a partir de ahí pues ir mejorando el sistema de gestión. Y lo mismo con la huella de carbono de todos los centros sanitarios en el uso de los servicios por parte de nuestros clientes, ¿no? Entonces, pero al final la medición en sí obviamente no es un fin, sino que es un medio para implementar diferentes estrategias. Entonces, estas estrategias están de verdad empezando a poner en marcha ya, en el sentido de que ya hemos hecho una apuesta muy, muy potente sobre temas de salud digital, ¿vale?, que de hecho lo hemos podido vivir en esta crisis del COVID, de que hemos podido ofrecer al público en general nuestra plataforma de salud digital para que los ciudadanos pudieran evitar ir a los centros médicos y con el riesgo de contagio. Y por lo tanto hemos tenido pues más de 870 médicos voluntarios que se han apuntado a nuestra plataforma para dar cobertura, pero al final se han dado más de 25.000 consultas que se han realizado durante los meses duros de confinamiento con esta plataforma. Por lo tanto, esto efectivamente son temas de digitalización que acompañan también pues realmente todo un entorno de descarbonización dentro de nuestro negocio, ¿no? Y sin hablar, obviamente, de la transformación que vamos a tener como trabajadores del teletrabajo. Nosotros, por prudencia, seguimos manteniendo un 74% de la plantilla en modo remoto en estos momentos, como mínimo hasta finales de septiembre, posiblemente también hasta finales de año, y después ya veremos cómo durante este tiempo acabamos de definir la política de teletrabajo en la compañía.
¿vale? Y simplemente, por mi parte, por acabar, hacer la mención a los cuñados, que yo los llamo los primos, no sé si os acordaréis del primo de Rajoy, ¿no? Simplemente digamos, para los escépticos, aunque no tengan una visión sobre sostenibilidad y de la importancia y la relevancia de este asunto, es importante. En nuestro caso sí que hemos medido el impacto económico de la reducción de nuestra huella operacional. Al final reducir huella significa reducir consumos, reducir consumo significa reducir gastos, que en nuestro caso supone 900.000 euros anuales, ¿vale? Entonces esto extrapolado a cada uno en su ámbito, pues al final es que no hay excusa por no actuar, aunque no se integra en la estrategia, simplemente desde el punto de vista puramente económico es que no hay motivos para no actuar en ese sentido. Fenomenal, Carlos, muchísimas gracias. Vamos rápidamente por orden alfabético con Clara Balonga de Green Forest Wear, que fue una de las 101 iniciativas de la edición pasada en 2019. Bienvenida, Clara. No. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo igual, muchas gracias por hacernos partícipes de este webinar. Y bueno, Green Forest es marca de moda sostenible, hacemos prendas para hombre en algodón orgánico y tintes biodegradables y decidimos fabricar en India ya que el algodón salía de allí. Entonces teníamos dos opciones, o traernos el algodón en bruto y fabricar desde España, pero no lo veíamos ético a nivel de kilómetro cero, ya que ese algodón tenía que viajar. Decidimos dejar todo en la misma comunidad que trabajamos en India para confeccionar toda la prenda y transportarla directamente ya aquí a España ya hecha. Nos planteábamos, bueno, teníamos la duda de cómo compensar esas emisiones de CO2 y decidimos hacer reforestaciones por nuestra parte 2 veces al año para compensar el CO2 que emitíamos con el transporte. Aparte, también queríamos tener una relación muy estrecha con el cliente, que no fuera solamente comprar una camiseta y olvidarse de la marca, sino que realmente dejase huella. Y decidimos regalar a cada cliente un árbol, ¿no? Un esqueje pequeño, para que él mismo pudiera plantar ese árbol, tener ese contacto directo con él y a su vez que ellos compensaran el CO2 que emitía la prenda con el mantenimiento de la misma, ya que el CO2 que se emite con una prenda en el mantenimiento es un 70%, ¿vale? De todo el CO2. De esta manera pues tenemos clientes que, bueno, con una relación bastante estrecha y se les hace un seguimiento del crecimiento del árbol. El año pasado también nos dimos cuenta que sí estábamos compensando el CO2, pero queríamos ir un poco más allá y ser ya no neutros en carbono, sino positivos. Y ya desde el año pasado hicimos la campaña Yo también me planto, en este caso fue contra el Black Friday, y es una campaña que no tiene fin, serán varias etapas, donde todas las personas que se planten, que nos sigan en nuestras redes, suscriptores, todas las personas que se quieran unir, por cada uno de ellos plantaremos un árbol hasta crear una alfombra verde infinita, hoy por hoy en la Sierra de Guadarrama, y si queremos ir a diferentes zonas que estén deforestadas o volver a reforestar esas zonas para compensar en más veces el CO2 que tiene la marca y generar un impacto mucho más positivo. Y nos dimos, bueno, también un cambio que hemos hecho este año es una auditoría externa con la empresa Bicom, que lo que hace es estudiar desde la recogida del algodón hasta que la prenda está con el cliente, tanto los impactos medioambientales como sociales. Se puede descargar desde la web, van todas las etiquetas de las prendas y el cliente in situ puede descargar, bueno, poner el código QR y se descarga toda la información con el impacto tanto ambiental como social en la comunidad donde trabajamos. Y eso es todo, eso es Green Forest. Muchísimas gracias, Clara. Bueno, para ir cerrando este panel, contamos con Elena Calvo de To Go To Go, otra empresa que fue seleccionada dentro de estas 101. Recordaros que el año pasado, en tiempo récord, la cumbre era en Chile, vino aquí a España, gracias al esfuerzo de todos los que estamos hoy aquí, que han participado cerca de 200, casi el 50%, un comité de expertos independientes, como ha pasado en el primer panel, seleccionó a estas iniciativas. Así que, bueno, Elena, coméntanos la visión de tu... Gracias, Leo. Bueno, encantada también de estar aquí compartiendo con vosotros este webinar.
Too Good To Go, para quien no esté muy familiarizado con la empresa, es un movimiento que lucha contra el desperdicio de alimentos. Básicamente lo que queremos es poner en valor pues los alimentos que hoy en día quizás se está perdiendo un poco y divulgar y concienciar muchísimo a la población sobre no solo el problema del desperdicio, que de por sí es un problema muy global y muy complejo, sino de todas las implicaciones que este tiene, pues porque tiene unas implicaciones sociales, unas implicaciones económicas y obviamente ambientales, que por eso un poco estamos aquí. A nivel ambiental, el desperdicio de alimentos es algo que quizás no se relaciona tanto, pero se calcula que entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global están asociadas al desperdicio de alimentos, porque al tirar un alimento no solo tiramos al alimento, sino todos los recursos que se han invertido para que ese alimento llegara a nuestras manos. Entonces, pues hablamos de transporte, de energía, de recursos humanos, de refrigeración, de fertilizantes, de agua, de usos del suelo. Entonces, realmente el impacto al tirar un alimento, siempre ponemos el ejemplo del plátano, que me gusta mucho, porque quien no ha tenido un plátano maduro alguna vez en casa o en un bolso o en una bolsa y lo ha acabado tirando. Tirar un plátano es como dejarle el grifo abierto durante 13 minutos a toda potencia, ¿no? Creo que 13 minutos son muchísimos, porque cada uno de nosotros estamos exponiendo esto en 5 minutos, ¿no? Imaginaros casi 3 veces nuestras exposiciones ahora con un grifo a todo gas sin ningún motivo, ¿no? Al final es lo que está pasando. Alimentos que están en perfecto estado y que por alguna razón X se acaban tirando. Entonces, desde Too Good To Go lo que proporcionamos es esta lucha contra el desperdicio. Abanderamos esta lucha a través de 5 pilares básicos que creemos que son importantes para, a nivel transversal, trabajar en todos ellos, que son los hogares y familias, los negocios y empresas, la educación y los centros educativos, que al final serán el futuro de nuestra sociedad, los asuntos públicos, para eso de hacer un poco de lobby y poner encima de la mesa el problema, y por último lo que más se conoce, que es la app, el marketplace. Al final Too Good To Go lo que propone es una solución que es en formato de app y que permite a cualquier persona salvar alimentos que hayan quedado en excedente en cualquier establecimiento que esté adherido a la app. Entonces, estos establecimientos pueden dar salida a packs sorpresas, a packs de alimentos que ese día no han podido vender, pero que están en perfecto estado y que por cualquier motivo el día siguiente ya no podrán tampoco ofertar. Pues hablamos desde supermercados a puestos de mercado municipal, a pescaderías, carnicerías, buffets del desayuno de hoteles, o obviamente pues panaderías o platos preparados y menús del día. Entonces, básicamente el usuario puede reservar esos packs con antelación, porque los establecimientos saben que seguramente por el modelo de producción que tienen algo les va a sobrar, lo que no saben es qué tipo de alimentos les van a sobrar. Con lo cual, con la aplicación pueden hacer una reserva y al llegar al final del día el usuario se acerca al establecimiento, normalmente en un establecimiento del barrio, porque se acerca el usuario físicamente, y se le entrega pues un pack sorpresa, que eso es un poco la magia, conformado por esos productos que el establecimiento no haya podido dar salida. Es un pack que tiene un precio reducido al precio normal del alimento, pero un poco de esta manera queremos empoderar a todo el mundo a que pueda hacer esa acción y luego obviamente a través de campañas de concienciación, de proyectos más transversales en los otros pilares, cambiar un poco el sistema para lograr que de alguna forma el concepto ya cale un poco más y que nuestros hábitos de consumo sean diferentes, porque solo con la aplicación no podríamos lograr ese cambio que queremos de un planeta sin desperdicio. Nosotros por cada pack que salvamos, una empresa que ya se llama MyClimate nos certificó que se ahorran 2,5 kilos de CO2 equivalente. Actualmente en España tenemos más de 1.300.000 usuarios ya. Es una aplicación que nació en Dinamarca en 2016 y ya estamos en 14 países. Llegó aquí en España en 2018. Como os decía, pues en este tiempo tenemos 1.300 usuarios registrados, más de 3.000 establecimientos repartidos en muchísimas ciudades, casi 30 ciudades de las mayoritarias españolas, y hemos salvado ya casi 1 millón de comidas, 1 millón de packs. Eso equivale a 2.500 toneladas de CO2, no sé cuántas vueltas al mundo en avión, que al fin y al cabo pues queremos también anunciar mucho, que la gente entienda que esas acciones tienen una repercusión y, como habéis mencionado muchos de vosotros, hay muchas patas de la sostenibilidad y que creo que se complementan muy bien para que todos podamos ir asumiendo hábitos de consumo
que durante todo el día nos acerquen un poco más a ese futuro de los ODS, que cada uno se coge un poco al suyo, pero sobre todo el 17, que es el de alianzas y el de trabajar juntos para lograr ese futuro. Bueno, fenomenal, Elena. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Clara y Elena por este panel. Ahora, para finalizar, le voy a comentar aspectos técnicos de esta convocatoria, muy breve, y doy paso a Víctor para que haga un cierre. Voy a compartir un momento la pantalla. Entonces, bueno, esta edición de los 101 ejemplos empresariales, la edición 2020, ponemos foco en esta reconstrucción y transformación de la economía. Entonces, bueno, esto comentó Víctor, el grupo impulsor de lo que es el paraguas de la Comunidad por el Clima, la plataforma multiactor para la acción climática, con 17.000 personas, más de 200 ONG, más de 1.300 empresas. Aquí hay representadas todo tipo de empresas, sectores, pero 1.300 empresas que venimos trabajando del año 2015 y decenas de administraciones públicas en toda España, aliados como la FEM, la Federación de Municipios y Provincias, que contamos con ello como grupo impulsor. Pero ver esta amplitud social, ambiental, administraciones públicas para activar la acción climática. Por eso creamos esta iniciativa, es el tercer año, primero en Katowice en el 2018, el año pasado la Cumbre del Clima aquí en Madrid, y ahora vamos más fuerte en el 2020 para seguir ampliando y con más tiempo esta recuperación verde. Por eso vemos a las empresas como un agente fundamental para tener esta foto de las 101 empresas del sector empresarial con iniciativas pioneras y que realmente trabajan en la lucha climática, en la acción climática, en la descarbonización de la economía. Estos aspectos técnicos es ver quién puede participar, todos, todo tipo de empresas, pequeña, mediana, grande, con grandes ejemplos, formando las que forman ya parte de esas 1.300 o casi 1.500 que vemos, pero también otras, no solamente hay que estar dentro de la Comunidad por el Clima, sino os invitamos a ingresar por elclima.es, ahí ven toda esta información. Cliqueando en el formulario, van a ver, ahora les voy a detallar cuál es el formulario, y los objetivos que buscamos en estas iniciativas es esa acción climática empresarial, ponerla en marcha, el ecosistema empresarial, cómo trabaja la empresa como un actor relevante, ver estas iniciativas fundamentalmente en España y esa visibilización de las empresas de cómo están actuando frente a la acción climática. El formulario es muy sencillo, son 4 pasos. Primero, dato de contacto. Segundo, el tipo de iniciativa, si la empresa es una microempresa, una pyme, una mediana, una grande, en qué sector, energía, comercio, sanidad, o qué sector están presentando. El tercer paso es el nombre de esa iniciativa, es una iniciativa por empresa, colocar el nombre, el país de la iniciativa, si es una iniciativa puesta en marcha o una iniciativa de nueva creación. Luego el área de trabajo, si está mitigando o adaptándose al cambio climático esa iniciativa, si hay una innovación en productos o servicios de una economía baja en carbono y lo que estuvimos hablando de descarbonización y neutralidad, o una movilización climática. Y luego tienen 2 bloques de objetivos de esa iniciativa y resumen para ampliar un poco más, con más caracteres, esa iniciativa. Y el último, el paso 4, es ese impacto. ¿Cuál es ese impacto frente a la emergencia climática en la capacidad de reducción y absorción de CO2 y el público que está afectado? Esto que decíamos de movilizar a los ecosistemas, clientes, proveedores, personal. Y como último, si esa iniciativa está alineada a esta reducción de 1,5 que vinimos hablando en todo el webinar. Aquí no amplío más, tienen la foto de estos socios estratégicos, que es el comité de expertos que van a seleccionar estas 101 iniciativas. Ya nos están llegando cientos de iniciativas. Luego los aliados estratégicos, que también Víctor moderó esta mesa con los 5 aliados, y bienvenidos los nuevos para esta nueva edición y nuevos sectores. Y por último, las seleccionadas por este comité que decíamos, estos criterios rápidamente son, lo pueden ver ahí en la web que les comentaba recién, por elclima.es, en todas las iniciativas, y los criterios son que realmente pongan en marcha esta transición ecológica sostenible, poniendo en equilibrio esta emergencia climática, la parte social, pero también la ambiental fundamentalmente. Que tengan una necesidad de abordar en el tiempo este colapso y este tema ambiental y la resiliencia. Muy poco hablamos, sí que hablamos muchos temas, pero Europa envió el mensaje de una Europa
digital, descarbonizada y resiliente. Entonces buscamos esto mismo en los criterios y por último que estas soluciones climáticas tengan ese bienestar y oportunidades en esta recuperación. Por eso lo vemos en este año especial. Y aquí los grandes momentos es que se abrió la primera ventana estos 2 meses, del 1 de junio hasta el 31 de julio inclusive, del 15 al 30, para que apliquen en ese formulario que les comentaba, el 15 al 30 se decidirán, este comité de expertos decidirán estas iniciativas, se hará una publicación en digital, por el 9 de noviembre, haremos un webinar con los aliados, similar a esto mismo, y se presentará ese informe en el CONAMA, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que participan cerca de 8.000, 10.000 personas de diferentes ámbitos públicos, privados, y luego lo presentaremos en la próxima cumbre del clima. Aquí una foto de las 101 del año pasado que se presentó, fíjense la cantidad de sectores, empresas, tamaños, multinacionales, pymes, y contempla toda esa foto del sector empresarial. Así que con esto termino, dejo espacio a Víctor para finalizar. Muchísimas gracias a todas, a todos. Por último, comentarle que veo 4 preguntas aquí, que si no nos da tiempo a responderlas ahora mismo cuando finalice Víctor, nos comprometemos a dar respuesta porque son muy puntuales, y tenemos los contactos y os responderemos. Víctor, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Voy a ser muy rápido porque tenemos que hacer cambios en el horario de este país, comer antes y cenar antes y dormir más, ¿eh? Entonces voy a ser muy rápido. Lo primero es que uno, después de oír intervenciones de grandes administraciones o de grandes empresas y de pequeñas empresas, lo que sale es impresionado, ¿no?, por todo lo que se está haciendo ya, ¿no? Es decir, decía Gonzalo y tenía razón, que hay que hacer mucho más y que hay que acelerar, ¿no? Y en eso estamos todos. Pero es verdad que se están haciendo muchas cosas y eso deja el ánimo más reforzado, ¿no? Yo creo que con la desescalada de la pandemia, lo que nos hemos colocado de bruces, y es lo que aparece ahora en los medios de comunicación, es que frente al coronavirus cada cual tiene que hacer su parte. Porque si cada cual no hace su parte y se lava las manos cuando debe y se pone la mascarilla cuando debe y actúa como debe, pues esto no tiene buen pronóstico, ¿no? De alguna forma pasa igual con el cambio climático. Cada cual tiene que hacer su parte, ¿no? Tiene que ser corresponsable. Y en buena medida, en la sesión de hoy, hemos hablado de esto, ¿no? Y yo creo que yo empezaba diciendo que el objetivo de la Comunidad por el Clima es implementar con ambición el Acuerdo de París, y eso pasa, desde mi punto de vista, por la conjugación de 2 verbos, ¿no? El verbo hacer, hacemos, hacéis, hacen, ¿no? Y la conjugación del verbo contar. Lo contamos, lo contáis y lo cuentan, ¿no? Y los 2 verbos son importantes porque como estamos en ese plan de seducción masiva, ¿no? Porque aquí hay grandes empresas, pero no sé si era Cristina o quién que hablaba un poco de que, pero en este país hay 3 millones de empresas, ¿no? Ergo, seducir masivamente a esos millones de empresas pasa por contarlo, por hacer y por contar, ¿no? Y las 2 cosas son importantes porque en definitiva se trata de seducir y de inspirar, ¿no? Y eso será bueno para el clima y, como hemos visto bastante de las intervenciones, también será bueno para esas propias empresas. Recuerdo un dato. Ayer se cerraron en este país 6 centrales térmicas de carbón. La vieja economía se está en proceso, iba a ser un poco más provocador, de liquidación, pero no seamos tan brutos, de liquidación, está en un proceso de regresión, de cierre, ahora se cierra esto, mañana lo otro, pasado mañana lo otro. Y está emergiendo, y por eso tenemos que hacerla emerger con rapidez para que no se queden desempleados de la vieja economía colgados. Tenemos que hacer esa transición justa, pasa por hacer crecer rápido esa nueva economía, ¿no? Robusta, y que tiene que funcionar a golpe de innovación, de talento, de compromiso, ¿no? Entonces, nos iremos viendo porque tanto la gente que ha hablado como la gente que ha escuchado soñamos cosas parecidas y seguro que finalmente, bien presencialmente o bien virtualmente, nos veremos y compartiremos la alegría de ver que este año hay
otra vez 101 buenas y mejores iniciativas por el clima que inspiran a los cientos de miles de empresas que hay en este país y a las que hay que animar a la acción climática. O sea que hasta pronto. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, adiós, gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Buen día. Buen día a Gracias, todos. Adiós, muchas Muchísimas gracias gracias. por la participación, a los Adiós. ponentes, a todos los participantes. Las preguntas las iremos respondiendo. Enviamos unos enlaces también de lo que es la Comunidad por el Clima, porelclima.es, y el formulario es la única forma y la única vía. Una de las preguntas que acabo de responder es vía el formulario. Y bueno, nada más, agradeceros a todos la participación y nos vemos online en la Comunidad por el Clima. Vale, Gracias. chao, chao. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao. Adiós.